maravilla que haga un congreso sobre la familia, solo sobre la familia, porque personalmente creo que es lo mejor que hay en esta vida, con lo cual hay que cuidarla. De tanto sufrimiento, dejándonos de tanto aguante, dejándonos de tanto olvidarse de uno. Hablemos más también de cómo disfrutamos, de la complicidad. Credo che se ognuno dei due sessi riesce a comprendere se stesso e a raggiungere una buona maturità personale, riesce molto di più anche ad amare l'altro sesso, ad accoglierlo per quello che è, perché non si creano rivalità, ma pazienza e comprensione. The most important question is not if somebody has a belief system or not, but the question is the belief system true, or is it a belief system which is helpful for the personal life or is not helpful because it blocks the personal development. Notre vision, elle est simple, elle est de vouloir renforcer l'amour quand il est présent dans les couples, dans les familles, et par ailleurs accompagner les gens qui vivent des difficultés familiales, qui ont été blessés dans leur vie affective et relationnelle. Nella realtà familiare, per dare frutti, deve interagire tra tutti i membri e poi entrare anche con molta semplicità, ma anche con molta naturalezza e con molta anche determinazione a volte quando serve, proprio per cercare di dare nella società in cui viviamo un'immagine molto diversa e più positiva della famiglia. Yo creo que la sociedad ahora tiene que mirar a dónde falta amor y ponerlo. Es una pasada porque es poner a la familia en el centro, porque es en ese terreno donde se está librando la batalla. Este congreso de acompañamiento, ¿no?, para que las personas que están participando en él tengan herramientas, pues me parece una pasada y un acierto absoluto. Es una iniciativa preciosa que hay que continuar, sobre todo que también pone en contacto a mucha gente que está haciendo muchas cosas buenas en distintos lugares, y entonces eso enriquece, anima. Poner en el mismo circunstancia de 3 días de trabajo a muchas entidades, muchas personas que trabajan desde ámbitos muy distintos, pero que tienen esta misma inquietud, ¿no?, de ver de que hay que cambiar muchas cosas a la hora de abordar el acompañamiento, ¿no? Esto que ha organizado el Instituto de la Familia es brutal, y ver este ambiente en el que está todo el mundo contento, el contenido es potentísimo. La familia es el lugar en el que te quieren solo porque existes. Eres de los nuestros y por eso eres un tesoro. La base de la sociedad, donde se aprenden valores que el día de mañana se transmitirán a la sociedad. Y la familia es aquello por lo que me muevo, ellos son mi motor y son mi meta, y también son los que me hacen felices. O sea, yo donde más a gusto estoy es en mi casa. Que lo es todo, ¿no? Y ahí es donde se recibe la vida, donde se recibe la fe, donde eres y te reconoces amado y donde aprendes a amar, ¿no? Por eso es el santuario de la vida, ¿no? Es el santuario de la fe, o sea, es el lugar donde realmente nos constituimos nosotros.